Hace tan solo una semana, una de las grandes damas de nuestra Jota, Piedad Gil, nos dejaba para siempre. Nos dejaba para reunirse con su esposo Jesús Gracia. Así lo deseaba ella desde que en febrero de 2005 el gran jotero y maestro falleciese. Desde el pasado sábado sus voces resuenan juntas para la eternidad en aquellos maravillosos dúos que ahora queremos recordar. Piedad Gracia Gil, mil gracias por acompañarnos. Discúlpanos porque entendemos que habremos despertado en ti muchas emociones, pero no podíamos empezar este acto sin un tributo y un recuerdo a tu madre. Estas flores que hay en el pie del escenario son para ella. Te las entregará Asunción Edo, quien tuvo el orgullo de compartir el premio Mujer de Jota con ella. Con estas flores van el cariño, el respeto y la admiración de este centro aragonés, a la que fue Mujer de Jota por Aragón en 2011. Y también con este ramo le ofrecemos el primer aplauso de esta tarde que hoy le rinde nuestro público. Tras este necesario y merecido tributo a Piedad Gil, daremos inicio al homenaje y entrega de los premios Mujeres de Jota 2014.
Gracias de nuevo por sumaros a esta iniciativa de Mujeres de Jota, que nos reúne desde hace ya 7 años en la proximidad de las fechas del Día de la Mujer Trabajadora para reconocer a 2 joteras con estos premios. Unos premios que pretenden reconocer a mujeres de nuestra Jota que se hayan destacado por su excelencia artística, por su trayectoria docente y o por sus valores humanos. Nuestras premiadas de esta edición atesoran estas y muchas otras virtudes que trataremos de dar a conocer en el desarrollo de este homenaje. En esta 7ª edición, al palmarés de nuestras premiadas por Aragón, se suma la gran cantadora Carmen Cortés, mientras que por nuestro centro aragonés será merecedora de esta distinción la también cantadora Esther Villarroya. Y para empezar este homenaje les narraré la semblanza biográfica que nuestra premiada por el puerto de Sagunto, que amablemente ha redactado para nosotros José María Prats. Es una tarde de hace 16 años. En el centro aragonés del puerto de Sagunto va a empezar el ensayo. Los alumnos de los cuadros, bastante de ellos acompañados por la madre y por el padre, han llegado o están a punto de hacerlo. En grupos conversan y aguardan. En un momento dado entra una joven, una adolescente con gafas que porta una guitarra. Es como cualquiera de las que podrían verse en la entrada o salida del Instituto de Enseñanza Secundaria. Un socio reciente es prevenido por una persona llegada. Fíjate en esta chica, se llama Esther. Espera oírla cantar, no te pierdas su actuación, que su voz te va a impresionar. A partir de ese momento, el socio así advertido disfrutaría siempre de la emoción de la jota transmitida por la voz brillante de esa chica. La joven protagonista de esta anécdota real, Esther Villarroya, es hoy un auténtico icono de la jota femenina en el puerto de Sagunto y, por supuesto, nuestra premiada de este año. Es mujer de jota, y no necesariamente por pertenecer a la élite de la jota, o por su voz diamantina, o por la expectación que sus actuaciones despiertan, verdadero broche de oro de los recitales, ni siquiera por su proyección exterior plasmada con numerosos premios. Es mujer de jota simplemente porque la jota se revela como una parte esencial e irrenunciable en su vida, y porque no deja de profundizar en ella y amarla. Quizá, como ella misma dijo, la llevan los genes. Esther nace en el seno de una familia aragonesa afincada en el puerto de Sagunto. Sus abuelos paternos vivían la jota. Ella tenía fama de buena cantadora y él rompía las alpargatas de tanto bailar. Nuestra joven empezó su trayectoria bailando con tan solo 5 años. A los 8 se estrenó la jota cantada, a la que le hubiese querido entrar antes. No en vano, en los descansos de baile, se escabullía al cuarto de canto para, muy atenta, escuchar a los cantadores. Siempre esperaría los ensayos con emoción, una palabra que justificadamente vamos a ir repitiendo. Y desde el inicio y hasta ahora se mostraría esforzada, responsable y perfeccionista. Por ello los nervios la hacen sufrir, pero tras la actuación de ansiedad se disipa, convertida en euforia y en una íntima satisfacción, quizá solo el artista siente. Resultado de su dedicación, ya en el primer año de canto subió al escenario y participó en las actuaciones exteriores, y 4 años después lograba su primer trofeo en Aragón, que fue un 3er premio en categoría infantil. De ahí hasta hoy se acumulan incontables vivencias en la jota, festivales y actuaciones, tantos que perdemos la cuenta, numerosos concursos individuales saldados con premios, 3 terceros y 4 premios como juvenil y 7 terceros, 3 segundos y 6 primeros en categoría de adultos. Y las rondas, esas ocasiones en las que el duende de las artes inspira a los cantadores. Esther las ha vivido como dama del reinado de su gran amiga Rosana, como real moza del Cachirulo, como reina de este centro y finalmente como reina de la Federación Valenciana de Casas Regionales. Más tarde llegarán los eventos especiales propuestos por los profesores César y Vicente Rubio, homenajes, recitales de exhibición, los premios Mujeres de Jota, así como la participación en el CD La Jota Es, y también la reanudación de la asistencia a concursos, ahora no solo en solitario, sino especialmente en dúos con su compañero y gran amigo Javier Iserte, junto a quien han logrado 4 primeros premios y 5 segundos. De hito en hito, de año en año, Esther ha ido creciendo en la jota y dentro de la jota.
Después de tantísimas actuaciones, concursos y del ejercicio de cargos de representación, conoce cada vez más profundamente el mundo de la jota y a sus integrantes más señalados. Ahora, Esther, que es una mujer con una vida profesional y casada, reconoce hallarse en una fase que implica vivir la jota de una manera más adulta, en la que la ilusión y el entusiasmo de niña y adolescente quedan matizados o controlados por la madurez. Pero al mismo tiempo siente que continúa embarcada en un proceso de aprendizaje continuo en relación a la jota, que cuanto más conoce, más ama. Porque, según confiesa Esther, sus expectativas se cifran en seguir cantando, mejorando, conociendo y amando la jota. Para una persona joven como Esther, 25 años en la jota supone una parte importante de todo lo vivido y suma experiencias que son en su mayoría positivas. Sentimientos esencialmente buenos, es evidente. De lo contrario, haría tiempo que no seguirían la jota. Para Esther, la jota es, sobre todo, emoción pura y sentimiento compartido. Su trayectoria se compone de eso, de una larguísima sucesión de emociones. La indescriptible satisfacción propia del artista al sentir que el público disfruta y comparte el sentimiento que le transmite el intérprete. Los momentos inolvidables de las presentaciones y de las rondas, pues como dice ella, que tus compañeros te canten y bailen es de las cosas más bonitas que hay en la jota. Asimismo, en el recuerdo, su boda y la jota también se funden. El día de mi boda, cuando entré, vi a mi marido y escuché las jotas que estaban cantando mis amigos y compañeros. Bueno, eso es algo que todavía me emociona hoy y que sé que recordaré y me emocionará toda mi vida. La jota es emoción y es vida, amistad, cariño. Por ello, para finalizar esta presentación de nuestra nueva mujer de jota, qué mejor broche y justificación que estas palabras suyas. La jota me ha dado y ha estado en grandes momentos de mi vida, que incluso algunos no han sido tan buenos, pero sobre todo me quedo con los grandes amigos que gracias a la jota tengo y con el amor que por ella siento. Dado que estos premios están dedicados a nuestras mujeres de jota, nada más apropiado que empezar con ellas. Arrancaremos con una jota a dúo, Si estoy lejos de mi tierra, y un canto con estribillo, Las esbrindadoras, a cargo de las cantadoras de nuestro grupo. Una interpretación que ofrecerán nuestras premiadas para nuestras premiadas, con el acompañamiento de nuestra rondalla dirigida por el maestro Jesús Monleón.